en el consultorio, en la oficina de la epidemióloga Marisol Cárdenas, para consultarle con respecto a cómo venimos con el tema COVID, cuáles son las cifras, cuáles son las prevenciones que no tenemos que dejar de tener en cuenta. Pero bueno, vamos a saludarla. Marisol, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida a Patagonia en Vivo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? Bueno, sabemos que venimos con números súper alentadores, bajitos, en todo el país, a nivel también mundial. Esto generalmente podemos decir que se debe a las campañas de vacunación, se debe a los cuidados que se tienen. ¿Cómo podríamos resumir esta bajante en los números, en las cifras? Bueno, sí, venimos en descenso desde teniendo en cuenta lo que fue el pico que tuvimos en enero. En general, es lo esperado en función de la campaña de vacunación. Ya desde el año pasado, recordemos que arrancamos en enero del 21 la vacunación, y con el pasar de los meses se comenzó a ver, si uno comparaba la curva de casos con la curva de vacunados, empezó a ver cómo ascendía una, que es la curva de vacunados, y cómo empezó a descender la otra, la de los contagiados. Lo importante de esto es que disminuyeron las consultas, disminuyeron dentro de las consultas los casos positivos, y a su vez dentro de los positivos disminuyeron los internados de formas graves. E incluso cuando tuvimos este super pico o tercera ola en enero, en todo el país, vieron que no fue solo acá en el Bolsón, fue en todas partes igual. La comparación fue ver la cantidad de internados y de fallecidos, ¿no? Y si nosotros nos comparamos con las otras olas, era mucho menor, fue mucho más llevadero. Incluso los síntomas que tuvieron las personas en esa tercera hora fueron súper leves, eran como un resfrío, todos dolor de garganta, dolor de cabeza, y se les pasaba en 3-4 días, ¿no? En general. Así que sí, nosotros lo atribuimos todo, o sea, mucho es atribuible a la vacunación y a los avances de la vacunación, ¿no? Y a los cuidados que se siguieron manteniendo lo más posible y que seguimos manteniendo. Los cuidados que decimos siempre: uso del barbijo, distanciamiento en lugares cerrados, el uso del alcohol en gel o diluido al 70%. Básicamente eso. O sea que la aplicación en la gran parte de la población de la vacuna en esta tercera ola hizo que, bueno, que obviamente no se eviten los contagios, pero sí la reducción de síntomas y de víctimas fatales, digamos, por la enfermedad, ¿no? Sí, incluso yo creo que los cuidados que ha tenido la gente ayudaron a disminuir los contagios, ¿no? Porque es importante recordar esto, de que por más que uno esté vacunado, igual puede seguir contagiando. La diferencia es que en general tenés menos carga viral, y si el que se enferma y está vacunado, o sea, el que se contagia y está vacunado y desarrolla la enfermedad, es una presentación más leve. ¿Se contagia menos con el carnet de vacunación completo? En realidad, el carnet de vacunación completo, eso es lo que te iba a decir también. Es importante tener en cuenta eso, de que no es lo mismo cantidad de dosis aplicadas, total de dosis aplicadas, que personas, ¿no? Porque cada persona tiene que llevar hasta una tercera dosis, la mayoría, ¿no? En los avances de vacunación, hasta la segunda dosis están súper avanzadas, creo. Bueno, digo creo porque vieron que mis compañeras de vacunación son las que llevan más los números de vacunas, pero más o menos es así. Y se está buscando reforzar los que faltan de la tercera dosis. Cuanto más dosis se tiene, menor es la presentación en los síntomas, ¿no? O sea, es mucho más leve. ¿Qué más iba a decir? En función de, claro, sí, de el contagio, y sí, se reduce, pero sigue siendo posible contagiar. Lo importante es tener eso en mente, que si uno tiene mayor dosis de vacunas, la presentación de la enfermedad va a ser más leve. Igualmente, siempre recomendamos de seguir con los cuidados. Por ejemplo, en función, yo pienso mucho en las personas que tienen alguna enfermedad de base, o que son mayores. O sea, eso siempre está bueno seguir con esos cuidados, porque he hablado con personas y eso que se relajaron bastante, en eso de decir, voy y veo a mi abuelo o a una persona con cáncer, y
no cuidarse, ¿no? Porque por más que uno esté vacunado, pero siempre es mejor tener como esa prevención, ¿no? Totalmente, utilizando el barbijo, como decía, los métodos que ya súper conocemos. 95 millones en todo el país de aplicaciones de la vacuna, entre la primera, segunda y tercera dosis de refuerzo. Aquí ya se están, hace tiempo ya, desde diciembre, si no me fallan los datos, se aplican ya a niños chiquitos, digamos, niños y niñas, entre 5 y 11 años. Aquí en el Bolsón se están aplicando también para los más chiquitos. Sí, de hecho, hace unas horas salió la última difusión de mis compañeras de vacunatorio, reforzando que este viernes, el viernes 18, se va a vacunar en el vacunatorio central, no en el gimnasio, en el vacunatorio central se va a estar vacunando a niños de 3 a 11 años con la Sinopharm y al grupo de 5 a 11 años con la Pfizer pediátrica. Eso es muy importante, que lo podemos reforzar y puede transmitir, porque tiene que ver con la vacuna, ¿no? Que por el tipo de frasco es que las chicas concentran ese día y enfocan todo para ese día, porque son estos frascos que son multidosis, entonces hay que aprovecharlo, claro. Entonces, exactamente, entonces necesitan que vayan los chicos para poder utilizar esas vacunas. Bien, y quería preguntarte cuáles son los números del Bolsón, digamos, con respecto a contagiados, dados de alta. Sí, actualmente en casos activos, hasta ayer eran 6, hoy ya vi 3 altas y todavía no tengo ningún positivo. Yo todavía porque viste que nosotros como que esperamos hasta más o menos las 4 de la tarde como para hacer un corte, solamente por una cuestión de estadística, ¿no? Para tener un orden, y hasta ahora ningún positivo. Así que sí, van a ser 3 activos y ya creo que habíamos quedado en 61 fallecidos. Este último tiempo, por suerte, que no hubo ninguno. Y siguen en descenso todas las consultas. Vieron que cambiamos el centro de hisopado, eso no sé si se acuerdan, que dejó de estar al frente en la entrada, sino que pasó a estar adentro, en donde están los consultorios, ¿no? Y sigue siendo los mismos 3 días, pero desde las 14 horas hasta las 16, son 2 horas. Así incluso, que ya han pasado como 3 semanas de ese cambio, o más o menos, sigue siendo la misma baja, o sea, el mismo número bajo de consultas, porque tardan poco consultar, e incluso de esos pocos salen todos negativos. Así que por ahora seguimos bien. Y está bueno tener en cuenta que empiezan a venir las bajas temperaturas, y esto no solo bajas, sino estos cambios bruscos que de repente está rebajo y de repente hacen 30 grados, así, ¿no? Esas cuestiones siempre traen aparejados estos cambios en el organismo y que es más factible que pesquemos algún otro virus respiratorio, así que seguramente empiecen a aparecer signos respiratorios que tengan que ver con alguna influenza, con algún virus más común que pasa siempre, ¿no? Gripe, resfrío, esas cuestiones. Así que seguramente vamos a estar viendo aumento en las consultas por signos respiratorios en los distintos grupos etarios, y según el tipo de presentación, también vamos viendo si es una bronquiolitis, si es una neumonía, si es un resfrío común. Pero bueno, no está bueno tener en cuenta eso. ¿Podría bajarnos las defensas de este tipo de otros virus más comunes, como decías, con respecto al COVID? Sí, es como cualquier enfermedad, viste que cuando uno dice con comorbilidades, pensás que tenés algo que te está bajando las defensas, ¿no? Entonces, justamente, si encima es un virus que afecta a la misma parte que afecta al COVID, pues estamos con el órgano sensible más afectado, así que por eso está bueno ir a la consulta y reforzar esto del uso del barbijo, porque no sé si te acordás que al principio de la pandemia, el primer año, que todos arrancamos así a usar barbijo, no hubieron enfermedades respiratorias. Bajaron todos los números, en todas partes. ¿Por qué? Porque estamos todos aislados, cuidados, entonces no había forma de contagiarse, ¿no? Así que yo creo que está bueno reforzar eso, que hay que seguir usando el barbijo en los espacios cerrados, ¿no? Por más que tratar de mantener el distanciamiento, pero mantener la ventilación, por más que haga frío, ya lo sé, pero un rato abren, dejan que se ventile, lo voy a cerrar, o sea, ir haciendo este juego que ya lo sabemos porque ya lo hicimos 2 años seguidos. Totalmente. Bien.
Roberto, allí en el piso, ¿alguna pregunta, Marisol? No, la verdad que ha sido muy completo, digamos, todo el panorama y sobre todo, bueno, quizás reforzar esto que indicabas, que indicaban allí sobre el final. Había cuenta que destacábamos, por ejemplo, en la provincia de Chubut, el ministro de Salud, Poratich, ha tenido que salir a decir claramente que hay que seguir usando barbijo porque hay como esta sensación Sí. ante justamente un panorama de afortunadamente una baja en general de casos y contagios, de que esto ya ha finalizado, ¿no? Que estamos en la pospandemia, así que bueno, en este caso, qué bien el refuerzo ahí por parte de Marisol de destacar esto, ¿no? Sí, porque justamente me han estado preguntando la semana pasada, o sea, de distintos organismos, como decir, tenés de comercio, de Ujú. otros lugares, de educación. Yo, no, en ningún lado salió que no se puede usar más, que no hay que usar más Claro, barbijo. O sea, y hoy mismo volví a preguntar a mis referentes provinciales y me volvieron a confirmar de que en ningún lado salió que todavía usamos barbijos. Siempre viste que las noticias a veces, las noticias no, las decisiones y los cambios de protocolo salen de un momento para el otro. Capaz sí. ahora te digo no y dentro de 5 horas, de repente se deja de usar barbijo, pero no tiene lógica. Así que, y mira, yo no sabía que el ministro de Salud también tuvo que salir a decir lo mismo, así que evidentemente en todas partes, Sí. yo entiendo que debe haber también que es recomprensible, un hartazgo, ¿no? Cansancio de todo esto, pero ya pasamos la peor parte que fue el verano con calor usando barbijo, o sea, ahora en invierno es como un tapaboca, es como ponerse la bufanda, o sea, así que hay que seguir aguantando. Ujú. Bien. Y, Bueno, perdón, Sí. sí, esto de reforzar el tema de que vayan a vacunarse los que les faltan la tercera dosis, y a los niños, ¿no? Que es lo que es lo último, es la última población objetivo que salió para vacunarse, y es la que estamos metiéndole más power ahora, trabajando con educación, aprovechando oportunidades, ¿no? Sí, bueno, totalmente toda la población, como decía, el número a mí me impactó para destacar, 95 millones de dosis en la República Argentina, entre la primera, la segunda y el refuerzo, la tercera, que bueno, coincide con lo que decía al comienzo Marisol, esta reducción de casos y de cuando hay casos que no son de gravedad. Entonces, bueno, más que confirmado el hecho de que la vacuna da sus frutos, sus efectos, y ojalá que prontito dejemos de usar barbijos, nos volvamos a abrazar, a saludar como siempre, y bueno, pero por lo pronto hay que seguir cuidándose. Muchas gracias, Marisol. Nada de que, saludos. Bueno, hablábamos con Marisol Cárdenas, epidemióloga de aquí del Hospital de Área del Bolsón.